profe Zuli, por esta invitación. Y bueno, vamos a conversar un rato, es una horita, pero tratemos de que sea lo más provechosa posible frente al tema de noticia y podcast. Aquí he preparado una presentación, ¿me confirman si están viendo? Sí, señor. Bueno, entonces, bueno, lo primero que yo les puedo decir es que independientemente de la plataforma o dispositivo que se utilice para su transmisión, la noticia es un formato del género periodístico. Noticia es noticia, así sea en prensa, en radio, en televisión o como lo estamos hablando en este momento en una plataforma de podcasting, debe tener todo el rigor de los géneros periodísticos, todo el tratamiento que requiere un formato como este en cuanto a la contrastación de la información y eso es algo que no podemos perder de vista. Entender que independientemente de la plataforma en la que nosotros estemos, ese rigor periodístico siempre se debe garantizar. Sobre todo porque al ser pensada solamente para una plataforma digital, pues el nivel digamos, de vulnerabilidad de la información es demasiado alto, porque a nosotros nos toca competir con unos flujos de información altísimos. Hay demasiadas fuentes de información que consultan los usuarios y además hay también mucha noticia falsa circulando a través de redes, muchas incluso a manera de podcast, porque son grabaciones de voz que se hace la gente y las pone a circular y les hacen incluso alguna producción, etcétera, y mucha gente empieza a rotar esto a través de redes sociales, de WhatsApp, etcétera, y la gente lo asume, muchos, hay que decirlo con criterio de verdad. Entonces hay un nivel también, repito, de vulnerabilidad muy fuerte frente a la calidad de esta información, porque tiene que competir en términos, digamos, profesionales, tiene que competir también, no solamente con otros generadores de contenido serios, sino también con generadores de noticias falsas. Entonces, la manera más efectiva como nosotros como periodistas podemos reducir esa vulnerabilidad es haciendo contenidos con gran rigor, con mucho rigor en cuanto a la construcción misma de la información periodística. Como es una noticia, independientemente de que vaya en plataformas digitales o en plataformas análogas, creo que es importante tener claro qué es la noticia, cómo la estamos entendiendo nosotros. La noticia es por ejemplo, si yo la defino en la radio, es un relato escueto sobre un hecho o suceso de actualidad y de interés colectivo. Un relato escueto pensado para el lenguaje sonoro. Aquí mantiene la misma estructura y es también pensado para lenguaje sonoro, pero ya no en una plataforma o en una señal en el espectro electromagnético convencional, sino a través de un repositorio de podcasting, que de eso hablaré más tarde, una plataforma digital. Pero el formato, si lo que yo quiero es hacer producción de contenidos noticiosos para la web, la estructura sigue siendo exactamente la misma. Es un relato corto que cuenta un hecho de actualidad, pero además de ser actual, que le interese a la gente, que sea de interés público, de interés colectivo. Ese relato cumple o debe cumplir con la satisfacción de dos necesidades básicas, que son inherentes a la condición del ser humano y además se complementan. Una es una necesidad de curiosidad que tiene todo ser humano y es la de saber lo que está ocurriendo, enterarnos de lo que pasa. Y otra que es más una necesidad nuestra intrínseca al oficio mismo del periodista y es la de comunicarlo a los demás. Es eso que desde la teoría de la información periodística se conoce como la sociabilidad. Entonces, allá hay una dualidad, una necesidad complementaria en ese trabajo de construcción de textos periodísticos, y es conocer y dar a conocer. Esa necesidad de conocer, que es del público, es de la audiencia, y dar a conocer, que es de nosotros, de los periodistas. Si yo me intereso en crear un canal de podcast para contar noticias o contar hechos de actualidad, es porque yo quiero dar a conocer algo, tengo interés en utilizar esta narrativa para contar algo, pero además porque asumo que
hay un sector de la audiencia, hay un segmento de la audiencia que tal vez no está consumiendo contenidos a través de las plataformas tradicionales, sino que lo hace a través de plataformas digitales, y yo quiero llegarle a través de ese tipo de plataformas. La particularidad que ofrece el podcasting en este caso es que se trata de un producto pensado exclusivamente para plataformas digitales. Por muchos años ha habido como una transición entre la radio y el podcast, y mucha gente que se denomina podcasters o que hace podcast, realmente lo que está haciendo es poniendo en la web lo que ha hecho para el medio tradicional. Muchos estamos como en esa transición. Trabajamos en medios tradicionales, en emisoras o emisoras que están en virtuales, o que simultáneamente están en el espectro, pero también en la web, y ponemos ese contenido que generamos para el medio convencional en una plataforma digital. Si yo quiero hacer un podcast en su noción pura, en su noción estricta, en teoría ese contenido no debería aparecer en medios convencionales, en medios tradicionales, sino y únicamente, única y exclusivamente en plataformas digitales. Esa es la particularidad una primera particularidad del podcasting, y es que es un contenido pensado exclusivamente para la web. Entonces, en ese sentido, si bien el formato de la noticia sigue siendo el mismo, la narrativa ya nos pone en otro terreno. La narrativa para el contexto digital cambia, es diferente, y ahí es donde de pronto hay que considerar algunos elementos, si ustedes están interesados, como creo que debe ser lo que los motiva a reflexionar sobre estos temas, a desarrollar contenidos noticiosos para un medio digital, que podría ser, por ejemplo, plataforma digital. Es importante que tengamos presente cuáles son esos elementos fundamentales de la noticia, independientemente de que vaya para una emisora, por ejemplo, o para una página web. Primero, los hechos. Entender qué es el hecho noticioso. Eso es un poco lo que nosotros llamamos el olfato periodístico. Es decir, que ustedes aprendan a identificar qué es lo que es de lo que no es noticia. Creo que eso es algo que nosotros vamos desarrollando a medida que nos vamos formando. Hay algunos que no tienen que formarse para desarrollarlo, tienen ese don, el olfato periodístico, pero hay otros que sí les toca desarrollarlo, y todo periodista debe tener ese olfato. Si no lo tiene, tiene que trabajar en eso, porque si no, ahí vamos a tener problemas en la agenda que usted construya para su medio de comunicación. Por eso es que a veces nosotros presentamos algo como que creemos que es muy atractivo, que es un hecho noticioso, que le va a interesar a mucha gente, y resulta que no les interesa, porque tal vez yo no tuve el suficiente olfato para determinar si eso realmente era relevante. ¿Cuáles son esos hechos que generalmente son los que suscitan la atención de la audiencia? Aquellos que acaban de ocurrir, es decir, que tienen un vínculo muy reciente con el tiempo, o que están ocurriendo, los que están en curso. Fíjense que por eso en los medios de comunicación hablan de noticia en desarrollo, por ejemplo, lo que está sucediendo o lo que está por suceder, ¿sí? Esa famosa chiva de la que hablábamos en algún momento en los medios de comunicación, en el periodismo. Ese hecho puntual, reciente, de interés público, que acaba de ocurrir, que está ocurriendo, o que sabemos nosotros como periodistas porque tenemos fuentes que nos han dicho esto va a pasar, eso ya le da a usted primeros elementos para identificar que tiene un hecho noticioso en sus manos. Un hecho puede ser algo que no ocurrió también, es decir, algo que iba a ser y no fue. Por ejemplo, los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 ya no fueron. Iban a ser, pero no fueron. Entonces, en ese momento ya el hecho noticioso no son los Juegos Olímpicos como tal, sino el hecho de que se aplazaron un año los Juegos Olímpicos. Fíjense, el hecho noticioso deja de ser la ceremonia como tal para ser el hecho de que esto se aplazó. O un huracán que iba a ser altamente destructivo y que iba a pasar por la ciudad de Miami, etcétera, y que de repente se desvía. Eso que parecía iba a ser muy fuerte, no lo es tanto, se disipó, bajó a tormenta tropical, etc. El hecho que aparentemente es espectacular, grandioso, y de repente por alguna razón se desvía, termina siendo otro.
¿Qué se puede considerar también un hecho noticioso? Las declaraciones. Las declaraciones cuando es una fuente que nosotros consideramos es relevante, cuando es alguien que dice algo importante y que afecta positiva o negativamente a muchas personas. El Papa Francisco dijo tal cosa, el presidente Trump dijo otra, el presidente Duque dijo esto, etc. Esa persona que por su estatus o por su dignidad o por su trayectoria positiva o negativa, tiene algo para decirle a una comunidad. También son datos, los hechos también pueden ser datos. Y esto en plataformas digitales tiene especial relevancia porque nosotros muchas veces los contenidos que trabajamos en plataformas digitales son contenidos básicamente obtenidos a partir de un ejercicio de periodismo de datos, de consulta de bases de datos, de consultas de fuentes de información digital, etcétera. ¿Qué tipo de datos podemos nosotros utilizar para construir noticias? Datos estadísticos, por ejemplo, infografía, es de mucho uso en plataformas digitales y podría complementar muy bien una noticia en podcast y en general fuentes de información en internet. Lo que pasa es que aquí hay que tener especial cuidado porque justamente como podemos acceder a muchísimas fuentes de información de gran calidad, de gran prestigio, de gran reputación, también fácilmente podemos ser víctimas de una fuente de información no confirmada. Ahí es donde nos toca a nosotros tener muchísimo cuidado cuando el hecho noticioso es construido a partir de este tipo de recursos. Otro elemento del hecho noticioso es la actualidad, como ya lo dije. Uno no cuenta noticias que ocurrieron hace una semana o un mes. Uno cuenta noticias que ocurrieron o están ocurriendo hoy o van a ocurrir mañana. Entonces, si yo voy a hacer formato de tipo noticia, el vínculo con la actualidad es fundamental. Si yo quiero hacer otro tipo de cosas, si yo lo que quiero es hacer más análisis, si yo quiero hacer más reconstrucción de hechos, etcétera, de pronto tendré que hacer uso de otro tipo de formatos, reportaje, crónica, etcétera. Pero si yo lo que quiero es hacer como una sección, por ejemplo, de contenido noticioso, de diario, de recuento diario de la realidad, la noticia es perfecto. Pero no todo hecho actual es noticioso. Un hecho actual es noticioso cuando ese hecho es de interés público. Esa es la tercera característica, el interés colectivo. Algo que sea actual, que sea sustentado en un dato, un hecho, pero que además afecte, para bien o para mal, a una comunidad. ¿Cuál es esa comunidad? ¿O cuáles son esas variables a considerar en esa característica que denominamos interés colectivo? Se puede mirar desde múltiples perspectivas. El segmento de mi medio de comunicación, mi grupo de interés, por ejemplo, nosotros en plataforma nos interesa cierto segmento, nos interesa cierto público, que tal vez no es el mismo que le interese a Caracol o a RCN. Entonces, por eso, lo que sea noticioso para Caracol y RCN no necesariamente es noticioso para nosotros en plataforma. Eso es importante tenerlo presente. Por ejemplo, para nosotros es una noticia el día C, la otra semana, pero eso no lo van a sacar en Caracol o RCN, salvo que al día C venga de repente un comisionado de la verdad y diga algo de relevancia nacional. Allí el hecho noticioso no es el día C en sí mismo, sino lo que dijo ese comisionado de la verdad. Entonces, fíjense que esto funciona con muchas posibilidades de combinaciones, y en este caso es un poco también el lugar donde está ubicado el medio, la apuesta editorial de ese medio, el target al cual se dirige, el proyecto mismo comunicacional de ese medio de comunicación, etc. Por eso nos dice la teoría que esto se desprende de la cantidad de afectados o involucrados por un hecho. Y repito, los afectados pueden ser para bien o para mal. Puede ser gente que se ve positivamente afectada frente a un hecho noticioso.
tiene estos dos desencadenantes. Uno es la importancia del hecho relatado y algo que se considera de fundamental importancia en la noticia como tal es la información de orden público, por ejemplo. Algo que altere el orden público, altere la normalidad, es un hecho noticioso de gran interés para las audiencias, sobre todo las audiencias de contenidos como este, contenidos como la radio, contenidos como las redes sociales, etcétera. El nivel de curiosidad que esto despierta en el público, qué tanto le interesa a la gente ese tema, y ahí es donde ustedes también tienen que hacer como un rastreo de cuáles son esos temas que le puede interesar a la gente o al mi público, porque repito, no necesariamente la agenda de plataforma tiene que ser la misma agenda del periódico 15 o de Vanguardia o de Caracol o de RCN. Ustedes tienen que establecer su propia agenda y esa agenda la establecen en función de estas características que les he mencionado. Entonces, ¿qué tanto le puede interesar, qué curiosidad le puede despertar a este público que yo ya tengo previamente definido para mi programa o para mi medio de comunicación? Otro elemento fundamental a considerar en la elaboración de noticias, como en cualquier otro género periodístico, son las fuentes de información. Nosotros no podemos pensar que porque estamos haciendo un contenido puramente digital, puramente para la web, pues no vamos a tener consulta de fuentes. Al contrario, como dije al inicio de la charla, debemos tener incluso más rigor en la consulta de fuentes porque nos enfrentamos a una competencia voraz con este tema de las fake news. Y la única manera de competir con eso, con esos flujos de información tan amplios y tan peligrosos, si se quiere, es con información de calidad. Entonces, las fuentes que ustedes conocen ya, que son fuentes oficiales, fuentes extraoficiales también, fuentes del poder, es decir, de las organizaciones, pero también de la sociedad civil. Me parece que en plataformas digitales cobran mucha vigencia este tema de las fuentes de la sociedad civil porque las fuentes oficiales tienen más presencia en los medios convencionales, fuentes confidenciales, fuentes directas e indirectas. Uno lo que hace es como una combinación de todos esos tipos de fuentes. Puedo tener una fuente directa con el testimonio sonoro, una fuente indirecta simplemente citándola, pero no pierdan de vista que si es una noticia con sonido, como es el podcast, pues el valor del testimonio sonoro, de la voz de la fuente, es fundamental. No podemos pretender hacer noticias de podcasting solamente leyendo los locutores. Esto debe estar sustentado por fuentes de información y muchas de esas deberían ser fuentes directas. Bueno, quisiera saber cómo van hasta ahí, si hay alguna pregunta, algún comentario, pueden ir levantando la manito para que no sea como tan magistral la cosa, sino más una conversación. Entonces me gustaría hacer como una pausa, a ver si alguno tiene alguna pregunta o algún comentario hasta ahora. Por ahora no, profe, todo muy claro. No sé si la profe Zuli quiere aportar algo. Sí, pues más que aportes, yo la verdad pues como no es un área que manejo mucho, pues ahora la estoy explorando y no me he movido como en radio propiamente y en el tema, sí me causó curiosidad al comienzo cuando decías, Alfredo, lo de que es realmente hacer podcasting, ¿no? Entonces, me parece interesante el tema y esto que tú mencionas del olfato periodístico también me parece que sí sabemos que no todo el mundo lo tiene y que se va desarrollando y agudizando con el paso de los años en que uno hace periodismo y uno lo vive mucho también aquí, ¿no? Por ejemplo, profe, tengo un tema muy interesante, es y cuando yo digo, bueno, está muy chévere, desarrollémoslo, ¿no? Entonces empiezan a contarme, entrevisté a tal, y empiezan a soltar datos, pero siguen con el mismo concepto de lo que vieron de noticias desde el inicio de la reportería y resulta que cuando me van contando, yo digo, espérate, es que yo, claro, se activa como el datico que sueltan de otro lado y uno queda con como, es que la noticia ya no es esa, mira que esta señora te ha dicho esto y creo que el tal punto de giro, ¿no? Entonces creo que hay que girar toda la nota hacia ese lado y ahí es donde yo creo que los chicos deben también tener
claridad en esto, ¿no? Que no necesariamente lo que se propone en el comienzo de un consejo de redacción es lo que finalmente se hace, porque todo va en torno a ese olfato o a lo más importante del momento, como tú decías ahorita de lo de los Juegos de Tokio. Es precisamente eso, claro, la noticia son los juegos, pero si al final los juegos se cancelan, se canceló también el tema de los juegos y la noticia es que los juegos se cancelaron, entonces empieza el bombo, ¿no? El humo sobre la nota de la cancelación, más no sobre los juegos propiamente. Entonces eso me parece también muy, muy importante ahí. No sé si algún chico nos quiere hacer retroalimentación y eso. Zuli, supongo que el interés en el tema es porque quisieras promover generación de contenidos de este tipo en plataforma, ¿no? Me imagino. Sí, así es. De hecho, ya la tarea de esta semana se asignó a Luis Felipe. Luis Felipe nos va a apoyar con producción audiovisual y sonora. Él, pues, de hecho, ahorita estamos subiendo a la plataforma una nota donde él hizo un podcast tipo Vox Pop. Entonces, la idea es esa, ¿no? Que por ejemplo, un solo tema, entonces trabajado por los dos, Francis y él. En la narrativa textual va todo el despliegue, la investigación profunda, la redacción periodística y demás, y el apoyo que se haga desde esa narrativa, que sea independiente, pero a la vez ligado al tema, ¿no? Entonces, no es que como en el texto pongo al señor Puente 1 hablando, entonces ahora ahí lo narré, venga, lo pongo entonces ahora en el audio, no. Una narrativa que sea independiente, entonces, ¿cuáles son esos elementos? Lo que tú decías de la voz, ¿sí? Uno a veces piensa que saliendo a leer el guión se va a ver bien y resulta que lo que uno quiere en un podcast es como que le estén contando y uno se enganche porque es que me lo cuentan de una manera muy buena. Entonces eso es lo que quiero que aquí se fortalezca y pues claro, los que van a estar como miembros del colectivo también se animen a hacer este tipo de narrativas y salgamos un poquito más de la narrativa textual y nos vayamos más hacia géneros convergentes, ¿no? Que se crucen el podcast con el video. Por ejemplo, ahorita les va a llegar a todos un correo con lo del día C, que ya la nota está en página. Integré el video que tú hace 30 minutos con el equipo subieron con Ledis y con Checho. Entonces, eso es lo que queremos, ¿no? Que se lea la nota, que se vea el link de cómo entrar al en vivo, pero veamos el video ahí mismo del YouTube, del canal de la facultad. Entonces, que se sientan esas exploraciones, que no nos dé miedo salirnos del texto y de la foto y del título y que exploremos todo lo que sea posible, ¿sí? Incluso vamos a tener próximamente, a partir de la próxima semana, videos cortos de Francis y de Luis Felipe, invitando como periodistas a cada nota. Hola, soy Luis Felipe, periodista de Plataforma Digital, los invitamos a ver un especial que acabamos de subir a plataformapub.com, no sé qué, corticos, ¿no? Pero explorar esas narrativas de que la gente se acerque, que nos exploren, que vayan a ver lo que ellos hacen, ¿no? Sí, muy bien. Vale, continúo entonces. Hay un autor que yo sigo mucho en radio y es José Ignacio López Vigil, quien nos plantea que cuando nosotros vamos a desarrollar noticias para la radio, es importante tener... Es que, bueno, digamos que la estructura como se presenta la información noticiosa en la radio es diferente a como se presentaría en una plataforma de tipo podcasting, porque yo en un podcasting puedo subir información y la gente lo puede escuchar cuando quiera y en el orden en el que quiera. Pero si yo hago, por ejemplo, un noticiero de radio, allí sí hay unos patrones para jerarquizar la información y es qué es lo más importante, que es con lo que abre el noticiero, y a medida que va avanzando el noticiero, cómo se va desplegando el resto de noticias. Eso es lo que él llama la triple proximidad de los hechos, como un criterio rector para seleccionar la masa informativa. Nosotros no podemos tener ese mismo criterio en una página en internet o en una plataforma digital, pero sí podemos y debemos estar sondeando muy bien cuáles son esos hábitos de consumo de la gente, cuáles son los momentos en donde una noticia puede tener mayores picos de consumo, donde más gente puede estar más pendiente para reproducirla, y eso yo lo tengo que incorporar en mi propia dinámica. Fíjense que ya no solamente pensando en mi noticiero a las 6 de la mañana o a las 12 del día y en qué orden va la agenda, sino yo en qué momento del día, y aquí son las 24 horas del día, debo yo compartir este contenido como para que se viralice de mejor manera. O si es un hecho definitivamente noticioso que no puede esperar,
pues tengo que apoyarme de otros recursos, de otras herramientas para lograr que la gente lo conozca. Les voy a poner un ejemplo. Digamos, en este momento tiembla, que es algo que ocurre con mucha frecuencia. De hecho, ocurrió anoche otra vez. Y años atrás, lo primero que hacía la gente cuando temblaba era encender el radio para indagar dónde tembló, cuál fue el epicentro, etc. Hoy en día lo que hace la gente primero es coger el celular y mirar en internet si tembló. De hecho, la gente pregunta, ¿tembló? Fíjense, estamos conectados con otras personas. Entonces, si yo quiero hacer un podcast, porque en ese momento ocurrió un hecho súper importante y yo no quiero que me chiven porque hay que pensar en lógica de periodista, pues yo no puedo esperar hasta las 8 de la noche para subirlo, yo lo tengo que subir ya. Pero para que eso se viralice, entonces no va a ser suficiente con que solamente se suba a la plataforma de podcasting, sino que yo me tengo que apoyar de muchos otros recursos, de redes sociales, etcétera, para que ese contenido circule y la gente lo vea. Fíjense que la mayoría de la gente cuando tiembla busca en la red social Twitter. Entonces Twitter empezó a suplir lo que antes era la radio para ese tipo de cosas, por ejemplo, para un hecho noticioso del momento. Entonces, ese tipo de elementos hay que considerarlos hoy por hoy para poder nosotros seleccionar y establecer criterios sobre en qué momento, por ejemplo, compartimos un contenido. Entonces está una variable que es de tipo temporal, es decir, algo que haya ocurrido de manera inmediata, y lo tengo que decir lo más pronto posible. Está una variable de tipo espacial y es algo que haya ocurrido en mi entorno cercano. Seguramente yo en plataforma no me voy a interesar en poner noticias por allá de Medellín o de Cartagena o de Barranquilla. No es el contexto nuestro, no es el segmento al cual nosotros estamos en primera instancia dirigiéndonos. Si bien somos un medio digital, tenemos un segmento previamente definido. Y es acá nuestro contexto de la Universidad Pontificia Bolivariana en Bucaramanga, es decir, el área metropolitana de Bucaramanga. Entonces, un criterio para establecer también información susceptible de ser publicada es ese contexto, ese criterio de tipo espacial, es decir, que haya ocurrido en el contexto físico, geográfico, cercano a mi área de interés. Para nosotros será noticioso lo que ocurra aquí en Bucaramanga y en el área metropolitana de Bucaramanga y en el departamento de Santander, como primera instancia. De ahí en adelante podemos cubrir cosas de Colombia, cosas internacionales, porque somos un medio digital, pero no son las prioritarias para nosotros. Salvo que ocurra algo tan extraordinario que aquello que ocurrió en otro lugar se convierte en una noticia de interés global. Por ejemplo, atentaron contra las Torres Gemelas, 9/11. Hasta el medio más humilde, local, termina incorporando eso dentro de su agenda, porque es una noticia global, de impacto mundial. Entonces, eso termina opacando la agenda incluso de medios locales. El desafío está en nosotros, por ejemplo, cómo abordamos desde lo local algo que es internacional. Por ejemplo, ahora que el tema que está en todas las agendas es el COVID, deberíamos preguntarnos nosotros qué enfoques le damos a la pandemia como para que nosotros lo contemos, lo narremos de una manera diferente a como lo han hecho todos los demás. ¿Cómo volvemos cercano el tema del COVID a nosotros, por ejemplo? No cómo lo volvemos cercano en términos afectivos, sino en términos periodísticos. Cómo ese abordaje de esa información puede ser tan atractiva, tan interesante como para que la gente la lea o la consuma o la reproduzca, porque me está contando un enfoque diferente al que han hecho otros medios de comunicación. Y otra variable es la de los intereses. ¿Qué tanto le interesa a mi segmento poblacional? Entonces nosotros tenemos claro, por ejemplo, que somos un público más de comunidad académica, de comunidad universitaria, de jóvenes, de adultos jóvenes, de estudiantes universitarios, y por ahí puede haber unos intereses también que se deben explorar en la agenda. Sin embargo, nos dice el autor, los hechos actuales tomarán sus justas proporciones y cobrarán sentido al vincularlos con otros hechos del pasado. Es decir, yo puedo tener un hecho de actualidad, algo muy noticioso, pero ese hecho noticioso necesariamente tiene alguna conexión con algo. Por ejemplo, yo ahorita al mediodía, desde esta mañana, desde ayer de hecho,
veía todo lo que estaban haciendo con el cubrimiento de la inauguración, que, ¿por qué hago el encomillado? Porque es como la segunda inauguración que hacen del túnel de la línea. Pero además es una inauguración a medias, porque eso no está completo, esa obra no está completa. Pero la mayoría de la gente, de los medios de comunicación, terminan siendo idiotas útiles del gobierno y haciendo una propaganda más gubernamental frente al tema. Y me preguntaba yo, por qué no han salido a ser mucho más incisivos? Sé que algunos lo han hecho, pero creo que no incisivos, diciendo que esta es una obra que se han demorado 11 años haciendo, que además le ha costado un desfalco de dinero con recursos nuestros, por ejemplo. ¿Dónde estuvo el cuello de botella en esta obra? Y lo han disfrazado como en una cosa de las fallas geológicas, etcétera. Pero por supuesto que ahí hay un episodio de corrupción muy fuerte al interior de esto. Y no, eso ha quedado de lado, porque lo que se presenta en la agenda es la inauguración de un túnel, no sé qué, porque claro, es lo que le interesa al gobierno. Entonces, nosotros los medios de comunicación muchas veces terminamos siendo idiotas útiles de la propaganda estatal y no hacemos esas relaciones, no hacemos esas conexiones. Ah, mire, sí, se está inaugurando hoy, pero esto es una obra que no se empezó a hacer ayer. Esta es una obra que lleva 11 años y que lo que se hizo hoy es muy diferente a lo que se había presupuestado y que además vale 10 veces más de lo que se presupuestó. Si yo hiciera esas relaciones, si yo hiciera ese contexto de los hechos, seguramente tendría información mucho más amplia y estaría diciendo cosas diferentes a lo que están diciendo los otros. Eso tal vez no lo van a hacer en los medios tradicionales, en la gran prensa nacional, pero nosotros sí podríamos hacerlo porque tenemos la obligación de hacer otros abordajes diferentes a los que hacen los medios convencionales. Bueno, ¿y qué hora es? ¿Cómo estamos de tiempo, Zuli? Pues lo ideal sería terminar como 5 minutos antes de las 5 para poder pasar al examen que tenemos el día C. Ah, bueno. Sí, ya estoy aquí cerrando como para responder. Ah, María Camila tiene una pregunta. Dos preguntitas en torno al... Primero quería saber cuál es el lenguaje adecuado para comunicar en el podcast, que si debe ser un lenguaje más narrativo o debe ser formal o coloquial si se trata de una noticia o si depende de la información que se va a comunicar. ¿Y cuál es la otra? Para responderlas ambas de una vez. ¿Cuál es el tiempo como en una publicación de podcast? ¿El tiempo, la duración? Sí, exacto. Ok, gracias. Bueno, justamente ese es el punto en el que seguía ahorita, en esta última parte, y es sobre los 4 tipos de notas sonoras. Fíjense que yo no hablo yo en los últimos años no hablo tanto de lenguaje radiofónico, hablo más de lenguaje sonoro, porque ya no es solamente preciso hablar de radio, sino de sonido, que se puede distribuir a través de múltiples plataformas. Entonces ya no es solamente noticias de radio, sino noticias con sonido. Entonces, la más común es la que se conoce como nota simple, que es la que más se utiliza en la radio convencional, que es la que cuenta de manera muy escueta y muy puntual en un relato corto un hecho noticioso. ¿Qué es un relato corto? Como para irle respondiendo a Camila. En la radio se considera que una noticia simple dura casi que segundos. Si es una noticia de 40 segundos, 1 minuto máximo. Si yo quiero una noticia un poco más extensa, con más elementos de contexto, pues ese es el segundo tipo de noticia, que es la noticia ampliada. Porque en la radio el tema se mueve y en el podcast el tema se mueve por duración, por tiempos. Fíjense que en medios impresos o en medios escritos es más por extensión, ¿no? Número de palabras, etcétera, o columnas en los medios impresos tradicionales. Pero acá es por duración de los productos. Entonces, la nota ampliada es más extensa, ya estamos hablando de 1 minuto y medio, 2 minutos, pero aún así siguen siendo relatos cortos porque la noticia es un relato corto. Tú nunca puedes hacer una noticia de media hora, eso no es una noticia, eso es un noticiero probablemente, pero la noticia es una sucesión el noticiero es una sucesión de muchas noticias. En un noticiero fácilmente pueden salir 20, 30 noticias o más, dependiendo de la duración. Imagínense cuántas noticias salen en un noticiero como los de la mañana en Colombia, que empiezan a las 5 de la mañana y se acaban a las 10, 11 de la mañana.
Eso es una noticia tras otra. Entonces, son relatos muy cortos, pero son muchos relatos. Al sumar todo eso, pues tenemos un noticiero, en donde además van entrevistas y reportajes, etc. Entonces, la noticia ampliada es un poco más extensa, pero tiene como particularidad, y es que ya el relato no es el relato escueto, sino que tiene elementos de contexto. Lo que les decía hace un momento. Yo podría hacer una noticia ampliada sobre la inauguración del túnel de la línea, pero no limitándome únicamente a decir inauguraron el túnel, sino conectando esto con toda la historia que trae. Y esta es una obra que tiene 11 años y que viene precedida de unas cosas oscuras allá de corrupción, etcétera, de cambios del contratista, de cambios de los pliegos de condiciones, en fin, un poco de cosas que no se dicen, pero que podrían ser elementos de contexto para tener un relato mucho más completo. Eso sería una noticia ampliada. La otra tipo de noticia, que es la que más deberíamos utilizar nosotros, es la noticia documentada. Esa noticia documentada es la que exige testimonio sonoro. Y como exige testimonio sonoro, debe ser obviamente más extensa. Entonces podemos tener 2 minutos, 2 minutos y medio. Los insertos dentro de ese testimonio sonoro deben ser insertos cortos. Se recomienda insertos de 20, 30 segundos, máximo 40 segundos. Yo puedo tener más de un inserto sonoro que puede ser de la misma fuente o de fuentes diferentes. Si es la misma fuente, se recomienda ponerla en momentos diferentes. No poner de corrido, por ejemplo, un testimonio de 2 minutos, porque es muy largo para la radio, sino que más bien lo divido. Y pongo 2 o 3 momentos de 20 segundos. Y eso le va a dar una estructura narrativa mucho más atractiva, más ágil, más interesante. Entonces, la noticia documentada siempre exige testimonio sonoro. Esa es la que nosotros más deberíamos utilizar, porque es la que le resulta más atractiva a la audiencia. Y esta última, que se conoce como noticia ilustrada, es aquella que recrea ambientes y atmósferas. No es muy explorada en la radio tradicional y, por tanto, sería un formato muy interesante para utilizar en el podcasting. ¿Por qué creo yo que es interesante para usar en el podcasting? Justamente porque es diferente a lo que hay en los medios tradicionales. En los medios tradicionales lo que más vamos a encontrar es noticias simples, noticias ampliadas y noticias documentadas. Pero noticias ilustradas no existen en Colombia. Existen por ejemplo, en Ecuador, en la radio ecuatoriana se usa mucho, en la radio peruana. Aquí en Colombia se acerca un poco a lo que hacen en el programa de la tarde que se llama La Luciérnaga, en donde aparecen imitadores y entonces no es la fuente que uno cree, sino que es otro, o hacen una reconstrucción allí a partir de un hecho de realidad. Entonces, como una hibridación entre el género periodístico y el género dramatizado. Ese tipo de experimentaciones, que me parece que pueden ser bien interesantes, son formatos experimentales, son totalmente válidos en plataformas digitales. No existen en los medios tradicionales, convencionales, y por eso me parece que puede ser una muy buena oportunidad, porque como dije hace un momento, se trata de hacer algo que no se haga o que no existe en los otros medios tradicionales. Entonces, para cerrar la respuesta a Camila, formatos de duración corta, las noticias son formatos cortos. Entonces, fíjate que dependiendo del tipo de noticia que vayas a hacer, puede ser una noticia de 40 segundos o 60 segundos, como la nota simple, o puede ser una nota de 1,5 minutos, 2 minutos, que es la noticia ampliada, o puede ser una noticia de 2 minutos y medio con testimonio, que es la noticia documentada, o puede ser una noticia de 3 minutos, como la nota ilustrada, que ya tiene elementos más de recreación del hecho noticioso en sí mismo, pero nunca va a durar más de 3 minutos. Son formatos cortos realmente. Y frente al tipo de locución, también depende del tipo de noticia que vayas a realizar. Si es una nota simple, generalmente ya tiene una locución formal, ¿sí? La tradicional, la usual de los contenidos periodísticos. Pero si tú vas a hacer una noticia ampliada con elementos de contexto, puede ser un poco más en lenguaje coloquial, porque vas a dar elementos de contexto. Puede ser una noticia más comentada, es decir, tú echándole el cuento a la audiencia. O si la noticia es ilustrada, pues ahí ya se despliega toda la posibilidad de construcción a partir de los usos del lenguaje sonoro que ustedes conocen, los efectos de sonido, musicalización, etcétera, porque allí vamos a hacer como una pequeña historia que utiliza los elementos del lenguaje sonoro para contar el relato.
Entonces allí, por supuesto, también cabe una locución mucho más, si se quiere, irreverente, si se quiere, diferente a la convencional, pero el medio lo permite totalmente. Entonces, no, digamos que no hay una fórmula porque, como les digo, el podcasting justamente lo que busca es romper fórmulas, lo que busca es contar cosas diferentes a las tradicionales. Entonces, no es que haya una forma correcta de hacerlo. Tal vez yo te diría, esta es la forma correcta si tú lo vas a hacer en la radio convencional. Pero si tú lo vas a hacer en el podcasting, la idea es romper esquemas. Entonces, no necesariamente lo que es la forma correcta es la adecuada para el podcasting. Por eso yo recomendaría, si ustedes se van a empezar digamos, a involucrar en la producción de este tipo de contenidos para plataformas digitales, despréndanse de eso de las noticias simples y las noticias ampliadas, porque eso es lo tradicional, eso es lo que ya la radio está llena de eso. Experimenten un poquito más en estos otros formatos, en noticias documentadas, en noticias más comentadas o en noticias ilustradas. Y ya para terminar, les traje 5 herramientas web para realización de podcasting, que no son las únicas que existen muchas. Yo simplemente aquí de manera arbitraria seleccioné 5 que creo que es importante que un podcaster utilice. Una es tener una muy buena herramienta de grabación. Se supone que el podcasting se graba 100% a través de dispositivos digitales. Entonces, hay muchas plataformas para hacer grabación remota. Yo recomiendo esta que se llama Zencastr. Ustedes la encuentran ahí está la dirección, zencastr.com. Es gratuito, uno crea, obviamente también hay planes pagos, pero con la función gratuita uno puede trabajar sin ningún problema. Crea la cuenta y es muy interesante para, por ejemplo, hacer una conversación entre multicanal. O sea, yo podría tener varios canales y cada uno está en un canal diferente y queda como si estuviéramos en una cabina de radio. O puedo citar a una fuente y entrevistarlo y va a quedar, además él hace una grabación hi-fi, es decir, él eleva la calidad del sonido. Obviamente también depende del tipo de micrófono que usted tenga, pero si tiene un muy buen micrófono o independientemente de que no lo tenga, él le hace una corrección del sonido. Entonces es una muy buena herramienta para grabar, con una ventaja, y es que usted después lo descarga y él le va a descargar por separado los audios. Es decir, por ejemplo, yo me cité con Zully a través de Zencastr y él me crea 2 canales, un canal que dice Alfredo y otro que dice Zully. Entonces lo que dijo Zully me quedó en un canal, en un track, y lo que dije yo me quedó en otro. Yo eso lo descargo, lo llevo al editor y yo puedo jugar con eso porque lo tengo separado. En cambio, si yo grabo, por ejemplo, en una llamada de voz o en una aplicación de esta para grabar voz, o en Zoom o en Teams, todo queda mezclado en una misma pista. Entonces, digamos que no es profesional. Si yo quiero hacer algo realmente profesional, yo debo hacer una grabación multicanal. Ahí lo ven ustedes en la imagen de la pantalla. Fíjense que él crea canales, tracks diferentes. Es importante también tener una herramienta de edición. Nosotros en la universidad utilizamos Adobe Audition, pero no todo el mundo tiene por qué tener Adobe Audition. Esta herramienta que se llama Audiomass es una herramienta, es un editor web, o sea, no hay que descargar nada. Usted simplemente tiene los audios, lo que grabó en Zencastr o en el celular, etcétera, lo tiene ahí y usted puede editar. Es muy sencillo, muy amigable y es totalmente web. Y es software libre, o sea, no requiere todas estas herramientas son de software libre, no requieren ningún tipo de licencia. Entonces, no se necesita tampoco tener un software de edición porque con Audiomass usted puede editar. No es el único en el mercado, es simplemente uno que yo les recomiendo. Se requiere una herramienta de publicación. Si yo quiero hacer podcasting, tengo que publicar mi contenido en algún lado. Plataformas de publicación hay muchísimas. iVoox, SoundCloud, en fin. Yo recomiendo iVoox, no porque sea la mejor, sino porque tal vez es con la que más he trabajado, es en español, hay otras plataformas que son en inglés. iVoox tiene una ventaja frente a otras y es el hecho de que es ilimitado gratis. En cambio SoundCloud es limitado, por ejemplo. Mucha gente usa SoundCloud, pero SoundCloud realmente llega a un punto en el que uno tiene que empezar a borrar todo, porque ya se llenó. En cambio, iVoox, usted puede crear todos los canales de podcast que quiera.
y usted lo puede vincular a redes sociales, etcétera. A mí me parece muy, muy interesante para publicar contenidos de sonido. Se requiere una herramienta de distribución. Si usted quiere que su contenido llegue a muchas partes, necesita utilizar una herramienta de distribución. Uno de los que más utilizan los podcasters a nivel mundial es este, que se llama Anchor. Anchor se lo pone a usted en Deezer, en Spotify, en Apple Podcast, en todas las plataformas de podcast que existen. Él lo que hace es como un vínculo y se lo distribuye por todas partes. Por supuesto, si usted va a hacer un podcast, a usted le interesa que esto salga en muchas partes, porque hay gente, para gusto los colores del arco iris, hay gente que escucha Deezer, otros escuchan Spotify, otros escuchan Google Podcast, en fin, todo el mundo tiene plataformas y plataformas diferentes para escuchar sonido o streaming, o ver streaming. Entonces, en este caso, Anchor lo que hace es que le vincula a usted ese contenido a diferentes partes y con eso usted le va a llegar a más gente. Entonces, tener una herramienta de distribución es fundamental. Y por último, una herramienta de administración de redes sociales. Yo sí creo que alguien que vaya a hacer podcast también tiene que tener redes sociales. ¿Por qué? Porque si usted no tiene redes sociales, ese podcast no lo va a conocer nadie. Usted necesita compartir ese podcast por Twitter, por Facebook, por Instagram, por TikTok, en fin, dependiendo del público al que usted le quiera llegar. Y para esto usted necesita apoyarse en un buen administrador de redes sociales. HotSuite es uno entre muchos en el mercado, pero tiene la ventaja de que también tiene muchas funciones gratuitas, es en español, es muy fácil de manejar, usted puede vincular gratuitamente 3 redes sociales, entonces digamos que usted puede tener las 3 más usadas, Facebook, Twitter e Instagram, y con eso cuando usted suba un contenido, no tiene que estar subiéndolo a Facebook y aparte a Instagram y aparte a Twitter, sino que solo usa HotSuite y él le vincula todo, le hace mediciones de cuáles son los momentos de mayor tráfico, le facilita mucho el trabajo porque no tiene que estar usted ahí pegado 24 horas al día subiendo contenido, sino que usted programa, etcétera. Entonces yo sí creo que un podcaster también tiene que manejar redes sociales y para esto pues necesita hacerse a un administrador de redes sociales. No significa eso que tenga que pagar por él, porque lo que le digo, todas estas herramientas que yo les puse acá tienen versiones gratuitas. Listo, chicos, 1 hora completa. Tenemos un minutico si hay alguna pregunta o algún comentario. Yo aquí voy dándole incluso finalización al encuentro. Y pues a Alfredo, agradecerte enormemente por la participación como tallerista, por eso tan valioso, cosas que incluso como uno no está en esta área todo el tiempo, por eso decía yo sabía que Alfredo nos iba a regalar un taller bien bueno sobre el tema y bueno, pues aprovechar esto que nuestros miembros lo disfruten y podamos fortalecer esas narrativas ahí en plataforma. Nosotros debemos darle, chicos, finalización a la reunión porque entramos a un ensayo del día C. Y entonces, pues, profe Alfred, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Cualquier cosa ahí estamos a la orden. Chao. Gracias, profe. Gracias, profe. Chao a todos. Gracias. Bueno, que estén bien. Chao.